Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estudiar hoy la palabra del Señor y vamos a mirar acerca de la necesidad que nosotros tenemos de reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas. La Sagrada Escritura habla desde el principio, desde bien atrás habla de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va a venir, ¿cierto? Pero cuando digo que Cristo va a venir, no estoy hablando de diciembre, ¿no? Estoy hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a levantar la iglesia, ¿viste, hermano? Y viene una pregunta, ¿y cómo se llama la iglesia? La iglesia del Señor, ¿cómo se llama? ¿Cierto? ¿O cuál sería la verdadera iglesia del Señor? Porque muchos buscan una iglesia y están preocupados cuál será la mejor iglesia para yo ir a congregarme. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles esta noche que la iglesia es usted y yo soy la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia, ¿listo, mis amados hermanos? Y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿listo, hermano? Bueno, vamos a mirar en esta noche, empecemos mirando acerca de el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Entonces pasemos a Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y vamos a mirar a partir del verso 1. Necesitamos trabajar unos versículos de ahí para mostrar que hay una necesidad apremiante en nosotros. ¿Y cuál es la necesidad? De poder entender que nosotros somos ese templo que el Señor ha escogido para habitar en nosotros. ¿Listo, hermano? Bueno, entonces Mateo 1, Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo, este templo que está hablando ahí ya era un segundo templo. El primero lo construyó Salomón. El segundo lo construyó Esdras, Zorobabel y Nehemías. Ellos tres se pusieron de acuerdo, vinieron y construyeron el segundo templo. Y acá ellos cuando están saliendo del templo, están mirando la belleza del templo. Y prácticamente los discípulos estaban como enamorados de la construcción, pero a la vez tenían el templo en su corazón. Y ellos vivían como orgullosos de su templo. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a mirar ahí, ese es el contexto que le estoy dando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Para mostrarle qué? Los edificios del templo. O sea, ¿qué había en el corazón de ellos? Que el templo era lo mejor. Estaban orgullosos del templo. ¿Listo? Versículo 2. Entonces Jesús, al ver que el templo, ellos tenían ese orgullo por el templo, respondió él y les dijo, miren lo que les dijo. ¿Veis todo esto? O sea, ustedes miran toda esta construcción. Ahora da una profecía. De cierto os digo, esa palabra de cierto os digo quiere decir verdaderamente les digo, verdaderamente les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ya automáticamente le está diciendo, ese templo que ustedes tienen en el corazón,
y que viven tan orgullosos de ese templo, se les va a caer. Y si usted mira hoy en internet, busca cuándo fue destruido el templo de Jerusalén, le van a decir que fue en el año 70 después de Cristo. Esto está sucediendo en el año 33. Al 40 son 7, al 70, 37 años después, se destruye el templo. Entonces, porque eso lo destruyó Tito, un emperador romano. Y desde ese entonces, hoy en día ya no hay templo. La pregunta es, ¿y por qué no lo han construido? Si los judíos son, oiga este dato, los que más tienen plata en el mundo, los judíos. ¿Por qué si tienen tanta plata en el mundo, por qué no han sido capaces de construir el templo? El templo está construido, o sea, tienen las piezas construidas ya, pero no han podido ubicarlo. ¿Por qué razón? Porque donde van a construir el templo, entonces está la mezquita de Omar. Pueden copiar el nombre, mezquita. Yo lo espero, copien el nombre, mezquita de Omar. En esa mezquita de Omar es que debe quedar el templo. Es como decir que yo voy a construir una casa en su casa. ¿Y cómo la voy a construir si está construida su casa? Entonces, ¿qué tengo que hacer para construir mi casa en la casa suya, hermana María Luisa? Pues toca tumbarle la casa suya para que me quede el lote y poder construir. Entonces, hoy en día han oído de las guerras de la Franja de Gaza y de todos esos problemas que se han presentado allá. Esos son problemas que están escritos en la Biblia, pero que no se van a pasar. Que hay una firma de acuerdos, pero dura un tiempito y vuelven a las mismas. ¿Por qué? Porque hay una profecía sobre esa parte. Pero en el templo, entonces yo quiero llevarlos a mostrarles que el templo de Jerusalén, que ellos tienen ya prefabricado para construir, ese lo ordenó Dios, pero Dios mismo no ha autorizado la construcción del templo. ¿Listo? Entonces encontramos acá en el verso 2, respondiendo a él, les digo, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ahora vienen en el verso número 3 unas preguntas. Y las preguntas son de los discípulos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos. Esa palabra dinos es cuéntanos o díganos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos de una vez pensaron, el tiempo se va a acabar y se va a destruir todo esto, porque estaban desde el comienzo, estaban con la venida del Señor, estaba anunciada la venida del Mesías, pero el Mesías estuvo entre ellos y ellos no lo recibieron. ¿Listo, hermano? Entonces note, ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O sea, díganos unas señales para tu venida y la del fin del siglo. Entonces, cuando ellos preguntan qué señal habrá de la venida tuya y del fin del siglo, entonces Jesús les responde. Y ahí es donde tenemos que entrar en razón. Lo primero que les dice es, mirad, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, entonces, mirad. Esta palabra, mirad. Eso es, abran el ojo, estén atentos, ¿cierto? Tengan cuidado, como cuando va uno en el bus y de pronto pilas, que se subió un cosquillero, ¿cierto? Se le dice así,
cosquillero a los que suben al bus a meter la mano. Entonces, y si es una persona que roba en los almacenes, se le dice mechero. Sí, porque roba es ropa. Entonces respondió eso y le dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces lo primero que el Señor está diciendo a los discípulos que le hacen una pregunta a Jesús, que cuándo será la venida y del fin del siglo, Jesús lo primero que le está diciendo es miren o abran el ojo, ¿cierto? Estén vigilantes. ¿Vigilantes de qué? ¿De qué? Que nadie os engañe. O sea que Cristo nos está diciendo, bueno, estén pendientes de lo que está escrito en la Biblia, para que nadie, ¿qué?, los vaya a engañar. Ahora, en el 5 empieza a dar unas señales. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán algunos. Muchos. ¿Y cuántos son muchos? Muchos. Entonces tengan en cuenta la palabra muchos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces note, acá lo estamos viendo. Y es lo que hoy en día se está viendo. Que la iglesia está siendo, ¿qué?, engañada. Hoy en día tenemos un aparatico que se llama celular, y ahí se mete uno, y cuando le aparecen son cositas ahí. Y entonces la gente empieza a recibir todo eso que dice ahí, y no tiene en cuenta esto, que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, y luego dice, y a muchos engañarán. ¿A muchos de quiénes? De los discípulos, de los que conocen de la palabra, van a ser engañados, hermano. ¿Listo, hermano? Pasemos al verso número 11. En el verso 11 del mismo 24 encontramos que dice muchos falsos profetas. ¿Quiénes levantarían? Falsos profetas. Ahora Jesús lo decía ¿con qué autoridad? Con toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Entonces él tiene esa autoridad y Él dice, muchos falsos profetas se van a levantar. Entonces, ¿qué tiene que tener cuidado la iglesia? Que Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Por qué? Porque ya hoy no hay profetas. ¿Está claro? Ya no hay. La verdadera profecía es Cristo o la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Les voy a llevarlos de acá, de Mateo 24:11, los voy a llevar a mostrarles la palabra del Señor, pero voy a llevarlos primero a Mateo 24:24. Apunten Mateo 24:24, y en Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos, y se han levantado falsos cristos. Hay hombres que se han levantado diciendo, yo soy Cristo. Aquí en Colombia se levantó uno. ¿Cuál fue? Cayendo en gracia, ¿cierto? Creciendo en gracia, se llama la iglesia y todavía existe. Note, es falsa y existe. Y el que decía eso, que él era Cristo, se llama José Luis. ¿Listo? Y ya murió. Miren lo delicado que es meterse uno a dar cosas que no son. ¿Listo, hermano? La Biblia enseña eso, que uno busca la muerte, ¿cierto? Y la Biblia dice en el Salmo 34:21, póngame el Salmo 34:21, mire lo que dice Salmo 34:21. Matará al malo, ¿quién lo matará? La maldad. Usted se dedica a hacer lo malo, la maldad lo va a matar. ¿Listo? Y miramos históricamente todos los hombres que empezaron a hacer maldad, la misma maldad los persiguió y la misma maldad los mató. ¿Listo? Entonces, se cumple la palabra.
y los que aborrecen al justo, que es Cristo, serán condenados. O sea, este sería como el pecado de muerte, el aborrecer al justo. ¿Listo, hermano? Pecado de muerte, o sea, condenación eterna, o sea, que no hay derecho de salvación, no hay derecho del cielo. ¿Quién? Al que aborrece a Cristo, mis amados hermanos. Entonces, porque necesitamos es de Cristo, nosotros necesitamos es abrir nuestro corazón a Cristo y aceptar a Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a mirar ahora sí, ¿qué fue lo que les dije a lo último? Mateo 24:11. En Mateo 24:11 les dije, les voy a mostrar, ¿cierto? Que ya no existen los profetas. ¿Listo? Y entonces nos vamos a Hebreos 1:1. ¿Listo? ¿Para qué les enseño esto? Para que no hay sea que aparezca en la vida de ustedes, ¿cierto? Alguien y le dé una profecía y usted diga, oiga, lo que ese hombre me dijo, eso me lo dijo exactamente lo que yo estoy viviendo. Ah, pues le dijo, fue una adivinación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quién le habló? A los padres, o sea, del Antiguo Testamento. Muchas maneras, en otro tiempo, a los padres les habló, ¿por medio de quién? De los profetas. ¿Pero qué les habló? Les habló de Cristo. Lo que había de venir, ¿listo, hermano? Porque esa es la verdadera profecía. Pero ahora pasamos al verso número 2, o sea, Hebreos 1:2. Y en Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días, eso lo dijo el escritor de Hebreos, lo que él está diciendo en estos postreros días, que fue en la época de Cristo. En estos postreros días, o sea, que los postreros días empezaron en Cristo. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Entonces, ahora ya en los postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note que acá dice constituyó heredero de todo, ¿listo? Y a quien por sí mismo ha dado ¿qué? El universo. Entonces ahí es donde el Señor nos da a entender que tenemos que tener muchísimo cuidado de no aceptar que alguien venga con voces extrañas, con voces que no son de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, y a muchos engañarán. Y usted debe saber que lo que debe oír es la palabra del Señor. Ahora, voy a llevarlos, ¿por qué debe oír la palabra del Señor? Porque Jesús mismo dijo, es la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Entonces nos vamos a ir a mirar acerca de los postreros días, porque dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, tenemos que oír es a quién, al Hijo. ¿Y cómo hacemos para oír al Hijo? Pues a través de la palabra, ¿listo, hermano? A través de la palabra es que vamos a oír nosotros acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Ahora, Cristo, en la noche que fue entregado, o sea, que vino Judas a echarle mano, él tenía una preocupación aquí en su mente y en su corazón. Y la preocupación es que los discípulos que habían estado con él durante 3 años, entrando y saliendo con él a todas partes, repito, los discípulos que habían estado con él entrando y saliendo a todas partes, resulta que no conocían quién era el Padre. Tampoco conocían a Jesús bien y mucho menos al Espíritu Santo de Dios. Hagámosle una lógica. Si no conocían al Padre y no conocían al Hijo, ahora, ¿por qué hablo del Padre? Porque los judíos, ellos tenían la Torá, ¿cierto? Los mandamientos.
Y ellos estudiaban la palabra del Señor, pero no conocían bien. Y al Hijo que andó con ellos, no lo conocían bien, mucho menos al Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a mirar que más adelante el apóstol Pablo les habla también de que en estos postreros días vendrían muchos en el nombre de Cristo y vendrían falsos profetas, falsos maestros y iban a engañar a muchos, ¿viste, hermano? Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere condenar su alma, o sea, quiere llevárselo al infierno. Y entonces el enemigo está logrando engañar a la iglesia, ¿viste, hermano? ¿Estamos? Entonces vamos para primera de Timoteo 4:1. Vamos a arrancar con esa en Timoteo. Pero el Espíritu, miren la Biblia ahí, o miren acá, la característica que está escrita, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son ¿cuáles? Los de ahora. ¿Se acuerda que ya lo vimos en Mateo? Que en los postreros tiempos, y ya empezaron con Cristo. El Espíritu dice claramente, note, el Espíritu dice claramente, no dice enredadamente, que en los postreros tiempos algunos, cuando dice algunos, quiere decir que no son todos, apostatarán de la fe. O sea, ¿y cómo será ese apostatar de la fe? Escuchando a espíritus, minúscula aquí, acá está mayúscula, que es el Espíritu Santo, pero abajo entonces no es el Espíritu Santo, sino los demonios. Dice, apostatarán algunos a la fe escuchando a espíritus, o sea, demonios, engañadores y doctrinas, que quiere decir enseñanzas, que son ¿de quién? De demonios. Y dentro de esas enseñanzas vamos a ver algunas, vamos a mirar, ahí nos da 2 o 3 más o menos, marca ahí. Verso 2, del verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué hacen? Verso 2, verso 3. Prohibirán casarse. Entonces, note, dice que por la hipocresía de mentirosos, o sea, porque hay gente hipócrita, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Dice, y prohibirán casarse. Ahora, yo hago la pregunta, ¿cuál de las iglesias actuales prohíben casarse? La católica. Bueno, yo veo que esta noche hay invitados nuevos, ¿cierto? Hay personas nuevas. Entonces, la pregunta es que ellos dirán, no, pero la católica no, mi tía se casó por la católica, un tío mío también se casó por la católica, un hermano mío se casó por la católica. Pero ahora, óigame lo que le voy a decir, pero si usted como hombre, ¿cierto?, se quiere ir a servir como sacerdote a la iglesia católica, lo que le va a decir el señor obispo es, usted, si es varón, olvídese de las mujeres, porque usted tiene que dar voto de castidad, que eso es mentira. ¿Por qué yo le digo que es mentira? Porque usted como hombre tiene una glándula de la hipófisis acá, que se activa con la vista. Y el hombre, como somos visuales, vamos agarrando, ¿el hombre cómo es? Visual. El hombre es por lo que ve. No, el hombre es por lo que ve una mujer, ¿cierto? Y medio le ve las rodillas y ya se derritió por lo que ve. Entonces, ¿qué sucede? La glándula de la hipófisis se dispara, ¿listo? Por eso es recomendable que las hermanas vistan decorosamente, ¿cierto? La Biblia enseña que la mujer cristiana debe vestir decorosamente. ¿Por qué? Porque la glándula de la hipófisis se dispara, mis amados hermanos. Y entonces
El hombre, dijimos que el hombre era ¿qué? Visual. Y la mujer auditiva. Aquí. Y por eso encontramos lo que encontramos, ¿cierto? Encontramos unas mujeres muy bonitas, ¿cierto? Casadas con un hombre que uno dice, oiga, pero qué pareja tan dispareja, ¿cierto? Uno la ve, ¿y él es el esposo? Sí. Uy, es terrible, pero tiene buena labia. Entonces le habló muy bonito, ¿está claro? Y la mujer cuando le hablan aquí al oído, ella cree todo, ¿cierto? Por eso es que muchas mujeres cuando el noviazgo y todas otras cosas, entonces el novio les dice, no, cuando nos casemos, yo le voy a comprar una cama, pero no, esa está muy fea. Y la lleva a mirar, ¿cierto? Camas, a almacenes, y ella, ay, me gusta esa, no, esa no, para la que yo le voy a comprar, no, esa no está fea. Y resulta que nunca le compra. La lleva a vivir con la cama de soltero de él, ¿cierto? Entonces, porque es que él le dice muchas cosas, hermano, ¿cierto? Entonces, por eso acá dice que engañarían, ¿cierto? Desde acá, prohibirán casarse. Estamos en esa parte, prohibirán casarse. Entonces, usted va y le dice al sacerdote, yo quiero servirle al Señor, quiero servir de sacerdote. Él le va a decir, olvídese de las mujeres. ¿Listo? Que es una falacia. Y la mujer si se quiere ir de monja, entonces va y habla y le dice, yo quiero ir a prestar servicio. Yo quiero prestar servicio. ¿Cierto? Le dice la mujer en un monasterio. Y entonces allá la madre superiora le dice a la muchacha, pero tiene que olvidarse de los hombres. Usted tiene que casarse con Cristo. También es otra mentira. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo me ponga aquí un traje que diga, bueno, yo soy sacerdote y me pongo un clériman acá, entonces quiere decir, el clériman que se pone el sacerdote, lo que traduce es que él es un hombre que dio su vida para Dios, pero que no va a tener nunca una mujer. Castidad. ¿Listo? Y a las monjas también se les dice que no, pero es que así se vista de monja, una mujer sigue teniendo la glándula de la hipófisis en su cuerpo. Y Dios la creó a esa mujer, ¿cierto? Con unas hormonas femeninas. De tal manera que la mujer, por más de que se ponga un hábito, le van a gustar los hombres. Y uno como hombre, por más de que se ponga uno una sotana, ¿cierto? Pues nos siguen gustando las mujeres, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, eso es porque es que Dios nos creó de esa manera. Entonces note, el texto está diciendo en 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse. Entonces hay religiones que prohíben casarse. Ahora, otra, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Propósito, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido que, note, es un engaño. Por eso siempre el enemigo tratará de engañar al que está oyendo la verdad. Y la verdad es la Biblia. Lo tiene que tener aquí. La verdad es la Biblia. La verdad es Cristo. Y la Biblia habla desde Génesis a Cristo, hasta el final de Cristo. Por esta razón tenemos esto acá, mire. Primera afiche. Hay un 1 y el 1 dice un libro. ¿Y cuál es el libro? La Biblia. Una historia. ¿Cuál historia? La historia de redención. Un personaje que es Cristo. ¿Listo? O sea, desde el comienzo de la Biblia está hablando de Cristo. ¿Viste, hermano? Está hablando de quién? De Cristo. Y termina hablando de Cristo. ¿Listo, hermano? Póngame un momentico Apocalipsis para que miremos que Apocalipsis es el último libro de la Biblia,
Pero Apocalipsis no es un libro para asustar. Hay gente que dice, no, yo no leo Apocalipsis porque el Apocalipsis me da miedo, me causa miedo. No, Apocalipsis es un libro de esperanza, que me da esperanza a mí. Ahora, ¿por qué? Porque ¿de quién habla? Vamos a mirar. Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Ahora, yo voy a tratar de traducir la palabra revelación. Antiguamente, ya hoy en día no se usa, pero antiguamente usted sacaba unas fotos y sacaba el rollo y lo llevaba a mandarlo revelar, ¿cierto? Y en la fotografía, ¿cierto? Allá, le revelaban el rollo, o sea, le revelaban qué había dentro del rollo, ¿cierto? Y aparecían mucha gente sin cabeza, porque tomaban la foto de aquí para abajo, ¿cierto? Entonces revelaban eso, tomó mal la foto. Entonces, note, acá lo que está diciendo es la revelación de quién. O sea, que el libro de Apocalipsis lo que me va a mostrar es ¿a quién? A Cristo. ¿Qué hace la gente? La gente dice, yo no leo Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla de la bestia, habla del anticristo, habla del sello, ¿cierto? Habla del 666, habla de que se va a caer las estrellas, que va a haber candela, que va a haber humo, que una cantidad de cosas. Entonces, la gente lee el Apocalipsis y en cambio de buscar lo que dice ahí, porque dice que Apocalipsis le va a revelar, como las fotos, ¿cierto? Cuando uno las saca, ¡ay, apareció! Mire, aquí está fulano, aquí está fulano. Entonces, esas revelaciones que Apocalipsis va a mostrar ¿a quién? A Cristo. ¿Listo? Va a mostrar a Cristo. Normalmente el público se queda con las bestias, con el anticristo, con el sello, ¿cierto? Y con una cantidad de cosas que habla ahí, pero no podemos quedarnos con eso, tenemos que quedarnos con Cristo, mis amados hermanos. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? Entonces, Apocalipsis es para los siervos de Dios. ¿Listo? Para los que somos siervos de Dios, pues es Apocalipsis, lo vamos a entender muy bien. Siervos de Dios, las cosas que deben suceder ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ahora hagamos cuentas. ¿Apocalipsis para quién? Entonces aquí me dice que Apocalipsis es para los siervos. ¿Y para quién más? Para su siervo Juan. ¿Listo? Pero si hacemos edición, entonces, ¿Apocalipsis para quién es? Ah, para los siervos de Dios. ¿Listo? Porque, ¿qué es lo que va a hacer Dios a través de Apocalipsis? Revelar a Cristo. ¿Listo? Les voy a dar un texto ahí como para que miremos. Apocalipsis 14.1. Y allá nos está revelando a Cristo. Mucha gente pasa por 14.1 y no alcanza a ver a Cristo ahí. Después miré y he aquí el Cordero. El Cordero es Cristo. Estaba en pie sobre el monte de Sión. O sea, monte de Sión es Jerusalén. Y con él, con Cristo, 144.000. Esos 144.000 no son, atentos, no son los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que esos 144.000 son ellos. No, señores, no son ellos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el mismo texto me dice que no. ¿Listo? Ya Ortica se lo demuestra. Él dice 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre. O sea, tenían el nombre de quién y el de su padre. ¿Escrito en dónde? En la frente. Entonces, si usted y yo tenemos metido aquí en la cabeza el nombre de Jehová de los ejércitos y conocemos quién es Jehová,
atentos, y conocemos quién es Jehová. ¿Ya lo están grabando? Y conocemos quién es Jehová. El nombre de Jehová está aquí. Y conocemos quién es Cristo. Entonces aquí ya tenemos esos dos nombres metidos ahí, ¿cierto? Entonces si ya tenemos el nombre del Padre y del Hijo acá, quiere decir que somos siervos de Dios y que nuestro pensamiento de continuo es el Padre y el Hijo. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Ahora vamos a hacer una conexión con Apocalipsis 7:3. 7:3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Está diciendo Cristo al ángel para que no hiciera daño, ni a los árboles, ni a la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes, aquí lo está diciendo, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y la pregunta ahora es, ¿y quién es siervo de nuestro Dios? ¿Quiénes serán los siervos de nuestro Dios? Todo aquel que oye la palabra, la entiende y la obedece, ese viene a ser siervo. ¿Por qué? Y la ponemos por práctica, eso se llama obedecer. Entonces, somos siervos. Ahora ya no somos siervos del diablo, ni vivimos para agradar al diablo, vivimos para agradar a Dios. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo ahí. Los siervos de Dios en esta época, ¿en qué estamos pensando? Los siervos de Dios, ¿en qué pensamos? En la venida del Señor. Estamos esperando la venida del Señor, porque somos siervos del Señor. El que no es siervo de Dios, ¿en qué está pensando en esta época? En que viene diciembre y que hay que estrenar, ¿cierto? Tengo que estrenar porque nos metieron en la cabeza que diciembre es para estrenar. Una de las cosas. Nos metieron en la cabeza que diciembre es para comer, ¿cierto? Y ya la gente está preguntando y está movilizando. La gente, bueno, ¿y qué me voy a comprar? ¿Qué me voy a comprar? No, para este diciembre me voy a comprar tal cosa, unos zapatos, me voy a comprar esto. No es malo que compre, no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no pensamos en Dios, sino pensamos en la fiesta del 24, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el 24? Me voy por de mi tío. Allá va a haber cerveza, allá va a haber esto y va a haber comida y bueno, todo eso es lo que se piensa. ¿Listo? ¿Que es malo comer? No. ¿Listo? El problema es el motivo por el cual se hace. ¿Listo, hermano? Ahora, nosotros como creyentes podemos comer, ¿cierto? Y debemos reunirnos con la familia, no solamente en diciembre. Nosotros como familia tenemos que reunirnos cada ¿cuánto? Cada 8 días, ¿cierto? Cada 8 días se ha enseñado, se enseña que nosotros como creyentes, yo debo reunir a mi mamá cada 8 días, ¿cierto? Si salí de la casa cada 8 días donde mi mamá, ¿sí? Pero no a que me gaste el almuerzo a ella, sino yo a gastar el almuerzo a ella. ¿Está claro? Porque a veces llegamos a la casa de la mamá, mamá, ¿y qué hizo hoy de almuerzo? Pero no llevamos nada, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, note lo que estamos mirando. Aquí habla de... ¿A quién nos está revelando? A Cristo. El 14:1 nos revela a Cristo. Ahora, miremos Apocalipsis 5:5. A ver a quién nos revela. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Le digo a Juan, un anciano, porque son 24 ancianos, ¿no? Uno de los ancianos le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, que es Cristo. El león de la tribu de Judá es Cristo. La raíz de David es Cristo. Ha vencido. ¿Dónde venció? En la cruz. Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis siempre viene
viene hablando es de Cristo. Por favor, no mire la bestia, el anticristo, ¿cierto? Porque la gente se queda es con la bestia. ¿Quién es? Y uno no puede tener ya cualquier cosita porque si usted le compró un carro y le tocó, porque le tocó en el orden del turno las placas y el carro le salió placa 6666, uy, no, eso es del anticristo. No tiene nada que ver. ¿Está claro? Porque las acciones del anticristo son otras, no es una placa. ¿Viste, hermano? ¿Estamos? Yo lo digo porque es que hay creyentes que si de pronto les aparece por ahí si le tocó, ay, ¿usted vive en qué casa? No, yo vivo en la calle 21 y el número de la casa 666. No, yo estoy que la vendo por eso. No quiero esa casa. O sea, le metemos mucho fanatismo. ¿Viste, hermano? No, es lo que miramos que la Biblia enseña que no. ¿Viste, hermano? Pero sigamos. ¿Por qué nos falta mirar Timoteo 4:1? Vamos en la segunda parte, ¿no? Primero, prohibirán casarse y la segunda parte es, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué? La verdad. Porque siempre, tenga en cuenta, siempre, ahora oigo lo que le voy a decir, el diablo tratará de sacarlo a usted de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted está en la iglesia oyendo la palabra del Señor y al diablo no le conviene que usted venga a oír la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, usted empieza a venir a la iglesia y de pronto usted cuenta en el trabajo, no, estoy asistiendo a una iglesia. Uy, no vaya por allá. Se puede volver loca o se puede volver loco. No vaya, no asista. ¿Y a dónde está asistiendo? Donde un hermano que se llama Gonzalo. Menos porque esa es pura Biblia. ¿Cierto? Entonces, mis amados hermanos, no. Hay que venir para oír. Y les voy a decir el por qué usted necesita oír. Les voy a decir por qué necesita oír. Pasemos a Romanos 10:9, pero acuérdense que quedamos acá, ¿no? Quedamos acá para volver. Romanos 10:9. Romanos 10:17. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted debe oír la palabra de Dios. Acuérdese, el que no quiere que usted oiga la palabra del Señor es el diablo. ¿Está claro? Pero Cristo sí quiere que usted oiga la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la que le va a hacer efecto para la fe. Usted quiere fe por oír la palabra, no por imposición de las manos del pastor. Es por oír, ahí lo dice, por oír y el oír la palabra de Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? Ahora vamos a Efesios, que es el texto que ustedes conocen y les gusta mucho, ¿cierto? Es el libro, es el versículo de Efesios 1:13. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, atentos, en él también vosotros, habiendo ¿qué? ¿Está oído o no está oído? Habiendo oído. ¿Qué oyeron? La palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Esto me está dando a entender que si usted no oye el evangelio, no hay salvación. Hay que oír el evangelio, pero no solamente oír, mire. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo y creyó y aceptó, el Espíritu Santo vino y lo selló con el Espíritu Santo. Ahora quiere decir que usted pertenece a Dios. ¿Estamos? Entonces ahora tomemos algo de ahí. Usted oyó. ¿Qué más sucedió? Creyó. Y cuando creyó,
¿Fuimos qué? Sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Entonces, ahora no hay que tener temor. ¿De qué? Del sello del anticristo. ¿Por qué? Porque aquí están sellados. ¿Quiénes? ¿Y cómo se llaman los que creen? Los siervos de nuestro Dios. ¿Se acuerdan? ¿O se la coloco? ¿Sí se acuerdan? Vamos a colocarle otra vez para repartir. Apocalipsis 7:3. Recorderi, sí. Es que a mí me gusta así porque es que usted debe aprender lo que la Biblia dice. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos ¿de qué? Siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En sus frentes. ¿Listo? Pasamos ahora a Apocalipsis 14:1, que es la correlación con esta, Alberto. Entonces, después miré aquí el Cordero, que es Cristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, de Cristo, y el nombre de su Padre, escrito ¿en dónde? En la frente. O sea, estamos sellados ya. ¿Y qué dice el sello acá? Que pertenecemos a él. Ahora voy a colocar un ejemplo. Cuando uno va a las ferias, ¿perdón? O cuando yo iba a las ferias antiguamente, uno va y encuentra mucho ganado. Y la gente de las fincas traía su ganado y lo metían en el corral. Y otro hacendado traía también ganado y lo metía al corral. Y la gente que iba a comprar ganado se subía a las partes de arriba y empezaba a mirar allá al corral. Dice, me gusta ese torete, ese rojo me gusta. Y entonces después me gusta aquel otro y me gusta aquel otro. Y se bajaban y ya, no es que quiero aquel torete, aquel otro. Iba y lo sacaba. El que tuviera la marca, es que pertenece a la hacienda tal, ese pertenece al señor Julano de tal. Entonces vaya, págueselo a él, dígale que quiere el torete para que lo saquen y usted se lo va a llevar. Y él compraba y de acuerdo al sello que tuviera era el dueño. Pues usted y yo, que somos siervos de Dios ahora, ¿qué sello tenemos? El sello de Dios. Fuimos sellados con el nombre del Padre, con el nombre del Hijo y según Efesios, con el Espíritu Santo. Ahora pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos sellados. ¿Listo? Y como estamos sellados, ¿cierto? En nuestra frente ya no tenemos nada que ver con el diablo. ¿Está claro? Ahoritica, ¿qué estamos pensando? Estamos esperando que venga Cristo por nosotros, por la iglesia. ¿Se acuerda que les dije al principio? ¿Y qué nombre tiene la iglesia verdadera? No tiene ningún nombre. Sencillamente obediencia al Señor. ¿Listo? Pasemos ahora a Apocalipsis 13. Les voy a mostrar en el verso 1 y 2, pero luego nos vamos para el 18. ¿Listo? Uno y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La gente se enreda mucho con esto, esculcando y examinando todo esto. ¿Para qué nos preocupamos si somos de Cristo? Somos los siervos de nuestro Dios. Ahora, miremos el versículo 2, porque les digo que no tenemos que preocuparnos por eso, porque usted y yo pertenecemos a Dios. Uy, pero muy poquitos. Y la bestia, note, la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿A qué era semejante? A un leopardo. Y sus pies como oso. Entonces, cuerpo de leopardo, patas de oso y su boca, boca de león. A ver, arme ese carro así, o arme
ese Transformer, sí. Jeta de león, ¿no? Y les voy a dar algo. Una vez yo fui al zoológico de Barranquilla. Y allá en el zoológico de Barranquilla había un león. Y le tiran una cabeza de un ternero, y la tiran allá. Ese león, de pronto llegó la cabeza casi no la deja ni caer allá. La agarró y con la misma lo trituró esa cabeza. Sonó feo. O sea, la fuerza que tiene eso. Entonces, jeta de león. Cuerpo de leopardo, que es rápido. Y manos o patas de oso, que un oso se encuentra con una persona y le da un manotón, lo parte de una vez en la cara. ¿Listo? Esa es la bestia. Y la bestia que había semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, los que no tienen a Cristo se quedan con esta impresión. Resulta que cuando usted ve Cristo, Cristo vence. Y Cristo vence, que es un cordero. ¿Se imaginan un cordero? Un cordero ahí. Que no es agresivo. Un cordero no le tiene miedo, no es agresivo. Y aquí está esta bestia. Pero al final, Cristo vence. Y la gente se asusta y se queda con la impresión de la bestia del anticristo. Pasemos al verso 18 para mostrar. Usted en casa repasa el resto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ya vimos la bestia tiene patas de oso, jeta de león y cuerpo de leopardo, que es rápido. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues es número de ¿qué? De hombre. ¿Y el número de hombre cuál es? No, el número de hombre. El 6 más. El 6. ¿Listo? Porque usted y yo, como hombres, fuimos creados ¿en qué día? En el sexto día. Por eso está diciendo el número de hombre. Ahora, cuando él escribe esto a los judíos, ¿usted cree que los judíos no entendían? Perfectamente entendieron esto. ¿Cierto? Bueno, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, que es el 6, y su número es 666. Entonces, quien no conoce a Dios, ¿qué hace? Se asusta con ese número. Ahora, sigamos al 19. Después, 19. ¿No hay? Entonces bájese al 16. Y hacía que todos. ¿Quién hacía? La bestia. Que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, aquí mano derecha, o en la frente. Entonces note, la bestia va a marcar la gente. ¿A quiénes va a marcar? A los que no son siervos de nuestro Dios. Por eso mi necesidad es obedecer la palabra de Dios cada día. Cada día obedecerla, cada día obedecerla, cada día obedecerla. Porque lo que yo estoy esperando es la venida de Cristo. ¿Listo? Y uno está mirando a todo lo que está sucediendo diariamente y vemos la cantidad de problemas que el mundo está dando. Y la gente, entonces, ¿sabe lo que muchos le dicen a uno? Pastor, ore para que esta situación se acabe. Y resulta que esta situación no se va a acabar porque es una agenda de Dios. No es la agenda mundial, es la agenda de Dios. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? Es la agenda de ¿quién? De Dios. Y que está sucediendo a nivel mundial. A nivel mundial. Y cada día va a haber más guerras, más problemas, más dificultades. Cada día la gente le alcanzará menos el dinero.
pero los que amamos a Dios, nuestro sustentador es Dios. Y Él dice, nunca te dejaré. Y cuando dice nunca, y dice, y nunca te desampararé. ¿Por qué razón? Porque somos los siervos de nuestro Dios. Entonces no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Pero la situación económica va a estar muy terrible, pero nosotros no vamos a tener problemas. Ahora, llegará el momento y el tiempo de Dios que la iglesia será arrebatada. ¿Listo? Será llevada. Y eso lo dice la Biblia. ¿Está claro? Eso lo dice la Biblia. Entonces, como hay esa situación, yo quiero que miremos ahora la segunda carta. Pues terminemos un poquitico allá en Primera de Timoteo, que allá quedamos en el verso 3. Primera de Timoteo 4:3. ¿Sí se acuerdan que habíamos quedado allá? Léenos. Bueno, acá dice, y los que han conocido, ¿qué? La verdad, y la verdad es Cristo, ¿listo, hermano? Pasemos al verso 4. El verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. O sea que cuando usted va a comer, dice el Señor, que esa comida la tomemos con ¿qué? Acción de gracia. Ahora, pero yo quiero que tengan en cuenta las palabras que están ahí, porque a veces leemos y no tenemos en cuenta. Yo quisiera tener más tiempo, ¿cierto? Para poder explicar mejor. Pero porque todo lo que Dios creó es bueno. Usted está hablando de la comida, está hablando de comida. ¿Por qué viene hablando de comida? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que viene hablando de comida? No. Es por lo que usted ha venido leyendo. Póngame el versículo anterior, que es el 3. O sea, venimos leyendo el 3, pues seguimos con la misma idea. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse ¿de qué? ¿Estos alimentos qué es? Pues comida. Si nota que no ha cambiado, el autor no ha cambiado, viene de comida. Para que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Verso 4 ahora. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué estará hablando cuando dice porque todo lo que Dios creó es bueno? ¿Pero todo qué? Todo lo que es la comida. Todo lo de la comida. Todo lo que Dios creó es de desecharse si se toma con acción de gracia. Verso 5. Porque por la palabra de Dios, o sea, porque ya está escrito en la Biblia, ¿cierto? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque le está hablando a los judíos. Los judíos no podían, los judíos, por ejemplo, ellos no comían carne de cerdo, no comían bagre. Aquí hay otro pescado que se llama blanquillo. No lo comen. Yo he ido de pesca con algunos de ellos, así que van a pescar, y ellos cuando van y pescan y sacan un blanquillo, lo agarran y que echarlo otra vez al río, y digo, regálemelo, me lo regalan. Y yo es el que he comido. Sí. Entonces noten, no, regáleme, yo me lo como. Porque dice, porque por la palabra de Dios. ¿Por qué quiere decir eso? Porque es que está escrito en la palabra de Dios. Oiga, porque está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver. Y por oración es santificado. Verso 6. Dice el apóstol. ¿Le dice el apóstol Pablo a quién? Estamos leyendo a Timoteo. Entonces, note, si esto enseña a los hermanos, note, no es a los de afuera, es a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has
seguido. ¿Listo? O sea, que Dios quiere que siempre la iglesia sea enseñada con las buenas palabras de Él y con la doctrina que habla la Biblia. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Entonces, para que no nos dejemos engañar, porque acuérdese, estamos viviendo días donde hay muchos engañadores y usted no se puede dejar engañar. Es lo que la Biblia nos diga. ¿Listo, hermano? Terminamos con segunda. Pasemos a segunda de Timoteo. Y nos vamos para el capítulo 3. Segunda de Timoteo. Capítulo número 3. ¿Lo tienen? Mire cómo dice, a ver, se lo voy a poner así. Mire cómo dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. También debes saber esto. 2 puntos. Enseguida de los 2 puntos dice que es. Que en los postreros días, ¿se acuerdan de esta palabrita? La hemos visto repetida estas noches. Postreros días, los que estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como. Ahora, ¿la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos? Entonces, yo, Gonzalo Quiñones, me arrodillo y me pongo a orar. Señor, que no hayan tiempos peligrosos. ¿Será que Dios me va a hacer caso? Lo que está escrito, escrito está. O sea, usted como creyente, como siervo de Dios debe saber, vienen tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar en Cristo. Porque estando en Cristo estamos protegidos. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice el Salmo 34. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. ¿Puede usted con una oración cambiar esto? No. Verso siguiente. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que se aman ellos mismos. Tenemos ese problema actualmente en los matrimonios. Hombres que se casaron y en cambio de cumplir el rol matrimonial. ¿Cuál es el rol matrimonial? ¿Ah? ¿Cuál sería el rol matrimonial? ¿Ah? Amar a su mujer. No lo están cumpliendo, se están amando ellos mismos. La mejor ropita para ellos, la mejor loción para ellos, la mejor comida para ellos, el pedazo de carne más grande para ellos. ¿Y la esposa? ¿Cierto? No, el rol matrimonial que la Biblia enseña, hermana María Luisa, es que yo debo amar a mi esposa. Ah, ahora sí, ya se callaron. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora mire, ávaros. Aquí están las características. Vanagloriosos. ¿Hay hombres vanagloriosos hoy en día? Muchísimos. ¿Soberbios? Sí. Estos no son soberbios porque les regó chocolate, ¿no? Blasfemos. Y esta palabrita está metida en la iglesia. ¿Hay hombres en la iglesia que son blasfemos? Sí. Desobedientes, ¿a quién? A los padres, o sea, al papá y a la mamá. Un hombre que sea desobediente al papá y a la mamá no le va a ir bien. Ah, porque yo lo digo, no, es que la Biblia lo dice. Puede trabajar, puede ganar, pero le va a ir mal. ¿Listo? Después les explico eso. Verso 2, verso 3 digo. Sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El afecto natural, ¿cuál es? ¿Ah? Familia. El afecto natural. Por naturaleza, la Biblia viene hablando desde el comienzo que cuando yo tengo una familia,
mi afecto es a la familia. Amós 1:11. 1:11. Por allá nos vamos a otro libro de la Biblia. Amós 1:11. Esto trae maldición. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Le perdonó el primero, le perdonó el segundo, le perdonó el tercero, y el cuarto no se la revocó. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada ¿a quién? Persiguió en espada a su hermano y violó todo afecto, ¿qué? Porque lo natural de una familia es que se amen, que se apoyen, que se ayuden, ¿cierto? Venga el domingo les tengo la enseñanza sobre familia. Ahora usted dirá, no, yo no vengo porque es que yo estoy ahí, estoy mal. Pues no, venga para que aprenda. El domingo va a ser sobre familia, así que puede invitar muchas familias y ojalá traiga familias desbaratadas. ¿Cierto? Listo. Ahora, violó todo afecto, ¿qué? Lo natural es que las hermanas se amen, que los hermanos se amen, que el papá y la mamá se amen, que amen los hijos amen los padres. Eso es lo natural que Dios quiere dar. ¿Está claro? Eso es lo natural. Así ha dicho Jehová, por el pecado, listo. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado, ¿qué? El rencor. El rencor es un pecado grave de condenación. ¿Listo, hermano? Entonces, ahí les dejo eso. Vamos ahora al 3:3, 1 de Timoteo, ¿qué? 2 de Timoteo 3:3, para culminar. Así ha dicho, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. ¿Conocen bien la palabra infatuados? Infatuados. El fatuo es el bruto, ¿no? Bueno, infatuados, amadores de los deleites, más que de quién. Y eso sucede en las familias creyentes. Coloco un ejemplito por ahí. Si un jueves juega el Bucaramanga, no vienen a culto, se van a virar el partido. O sea, de los deleites más que de Dios. O sea, cualquier cosita que hagan en la casa, es mejor hagamos la fiesta en la casa. Y Dios que se espere. No, el día del culto es el día del culto. Y ustedes deben aprender, mis amados hermanos, que el día del culto, ay, que estoy cumpliendo años, pues la reunión será para mañana, ¿sí? O para pasado mañana, ¿cierto? O después de culto, ¿cierto? Pero primero Dios. O si no, el cumpleaños lo hacemos acá. ¿Listo? Verso 5. Ahí viene el pietismo. Pietismo. Eso es pietismo. Que tendrán apariencia de buenos. Piedad es bueno. Pero negarán la eficacia de la piedad. Dice el Señor a estos hombres, a estas mujeres, evítelas. ¿Viste, hermano? Es consejos de Dios. Porque estamos viviendo días peligrosos. El Señor lo dijo. Ahora conectemos el principio con el final. El Señor dijo, mirad que nadie, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. ¿Viste, hermano? No nos dejemos engañar. Estos días son decisivos. Estos días son para estar viviendo en Dios. Ahora, no espere que la situación vaya a cambiar. La situación se va empeorando, se va empeorando, se va empeorando, se va empeorando. Y usted no piense que
con una oración suya o una oración mía, ya Dios va a cambiar la palabra de Dios. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Colóquense de pie. Creo que me estaban durmiendo, ¿no? ¿No? Amén, sí. A ver, ¿oramos? ¿Estamos agradecidos con Dios? Bueno, Padre, en esta noche estoy muy agradecido porque nos has enseñado acerca de la cruda realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo días donde hay engañadores. Por todas partes hay engañadores. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, dándonos sabiduría, entendimiento y la ciencia de parte tuya para obedecer tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y permite que ellos puedan llegar a ser genuinos siervos de Dios, obedeciendo tu palabra a todo momento. Señor, que la palabra tuya esté metida en nuestra mente, guardada en nuestro corazón, para que así haya completa paz en nuestra vida. Te pedimos, Señor, tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo,